La historia del cine generalmente se centra en nombres famosos de directores, actores o productores. Afortunadamente, salen obras que nos recuerdan que el cine se construye con nombres que suelen estar en un segundo plano. David Romera ha querido homenajear a su amigo y ex profesor de guión Juan Miguel Lamet con el libro Juan Miguel Lamet, El cine o la vida, editado por Libros Indie. Lamet hizo casi de todo en el cine español: productor, divulgador, director del ICA e incluso censor. Gracias a conocer su historia a través del libro, podemos construir la historia tanto de Lamet como del cine español, que va de los 60 a casi la entrada del siglo XXI. Hoy, con el escritor, guionista y músico David Romera, dedicamos este vídeo rodando a la figura de Juan Miguel Lamet. Pues como hemos dicho, tenemos a David Romera, el autor de Juan Miguel Lamet, El cine o la vida. David Romera, que es escritor, es guionista y también es músico. Hola, David. Hola Raúl, encantado. Bueno, David, antes de entrar con Juan Miguel Lamet, con tu libro, contigo, con tu carrera, me gustaría que hiciéramos una reflexión que he tenido leyendo el libro, que es realmente apasionante, interesante y que habla de una parte muy importante de la historia del cine español. Siempre que construimos cinematografías nacionales, las nacionales del país, nos centramos mucho en directores, en actores, luego guionistas o productores, pero ya en segundo plano. Y está muy bien tener un libro de cine español sobre estas figuras que han ido a construir el cine español, que están un poco en la sombra, ¿no? Como fue Lamet, ¿no? Lamet sí que fue productor, digamos que es un productor bastante importante, guionista, pero fue miembro del ICA, fue divulgador, fue profesor. Y son estas figuras, yo creo, las que realmente son muy importantes para construir el cine español y conocerlas a través de los libros. No sé si crees que estás de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Que a veces la historia del cine español se centra en eso, en cuatro factores y se olvida de estos miembros que están más en la sombra. Sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre es como que da la sensación de que conocemos una historia general contada por voces conocidas o voces que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Personajes públicos, relevantes. Y luego, pues, hay muchísimos perfiles en la sombra que estaban en primera fila, que a lo mejor tenían el dato correcto, o que estuvieron en la reunión que todo lo cambió. Son como personajes en la sombra que realmente a lo mejor pueden aportar incluso más que esas caras que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Eso me parece muy importante y a nivel de guión me parece, para mí es como son los personajes que me atraen, ¿no? Los que no tenemos de primeras en la cabeza, pero que están detrás de la cortina y bueno, pues saben mucho. Porque claro, eso lo haces tú al principio del libro. Ahora vamos a entrar en lo que es el libro, que es muy interesante además cómo lo has estructurado, porque no es una biografía que hayas escrito tú, sino que escuchamos directamente a la vida de Juan Miguel Lamet. Ahora vamos a hablar de él. Pero tú al principio dices, Juan Miguel Lamet es esto, y es verdad que es, como hemos dicho, es productor, es guionista, fue censor, que ahora entraremos en esa faceta. Fue profesor de guión tuyo, ahora también entremos en eso, director del ICA, y yo añado, que también lo pones ahí, divulgador, ¿no? Ya sabemos todos por su faceta en qué grande es el cine y en otras facetas más. ¿Cómo podríamos definir entonces cuál es la figura del Lamet? ¿Cuál es el Lamet que nos quedamos? ¿El productor, el guionista? ¿O simplemente fue un multiusos que era un amante del cine, que era lo que más importante para él? Pues es una pregunta muy complicada para mí responder, porque claro, para mí era todas esas cosas, ¿no? Y de hecho incluiría pues la faceta de amigo, ¿no? Que Sí. es, también es importante. No sé, visto con perspectiva, em, yo creo que Juan Miguel, yo lo definiría como un hombre de cine, ¿sabes? O sea, no lo definiría como algo en concreto, sino como un hombre de cine, un hombre que ha vivido por y para el cine, que ha soñado cine,
que el cine ha repercutido en su vida para bien, para mal. Entonces, esa expresión tan manida de un hombre de cine, creo que a Lamed le viene como perfecta, ¿no? Porque todo en él era supuraba cine. Ujú. Y centrándose en lo que es el libro nace, digamos, del nacimiento de una amistad, ¿no? Lamed fue profesor tuyo en la CAM, cuentas una historia muy bonita que la gente que tenga el libro, que les recomiendo que se la lea porque es precioso de cómo surge esa idea de hacer el libro o ese nacimiento de la amistad de, digamos que fue profesor tuyo primero y luego fue amigo tuyo. Y a partir de esa amistad es cuando nace el interés de, digamos, documentar su vida a través de una serie de conversaciones que tenéis durante mucho tiempo. Y que se interrumpen, digamos, ¿no? Porque podrían haber sido más largas, pero se interrumpen con su lamentable fallecimiento en 2014, perdón, que lo tenía apuntado. Pues eso, es, digamos, el libro que, aparte de ser un libro académico, que luego hablaremos, que es un libro que recomiendo como historia del cine español, es un libro hecho por un amigo. Y eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y no sé, como dices, la historia nació, pues eso, al principio, pues la típica historia profesor-alumno, ¿no? Pues te puedes imaginar, ¿no? Cómo era ese Lamed profesor Eso, ¿cómo era? ¿Cómo era? encantado Sí, de... ¿cómo era? De mucha, mucha curiosidad, Pues claro. era una persona que amaba lo que hacía, o sea, él era una persona ya mayor, a sus 80 y pico de años, y la clase, la escuela para él era su vida, porque em, yo tengo la sensación de que cuando él daba clase, él no tenía edad, era un ser como completamente diferente, ¿sabes? Desaparecía la edad, desaparecía todo. Él de repente se volvía a convertir en una persona, en un joven amante del cine que hablaba con un amor impresionante, con una pasión impresionante en una persona de 80 años. O sea, eso era increíble, como esta persona de 80 años tiene una pasión, ¿no? Y te empuja y te coge, ¿no? Y te explicaba de una manera tan profunda los conceptos que él creía, los que eran suyos y que, bueno, ahora muchos los creo yo también que eran los correctos, ¿no? A la hora de escribir y bueno, no solo eso, sino que pues él intentaba buscar en los alumnos el escritor que había dentro y también la persona, porque él en los ejercicios también tenía un punto muy importante de psicología. Él preguntaba, el primer día de clase, él te preguntaba, te pedía que le escribieses un secreto en un papel. Entonces, wow, para una persona de repente llegar a una clase que crees que va a llegar un profesor y te va a hablar de, pues, inicio, nudo, desenlace, tramas, no sé qué, y te pide el profesor que le escribas un secreto, pues imagínate, ¿no? O sea, es abrirse, hacerse el harakiri emocional y dejarse llevar, ¿sabes? Por Juan Miguel. ¿Y qué aprendiste en esos tiempos con Juan Miguel Lamet? Tú ya has ejercido de guionista, además eres músico, que también es una labor creativa. No sé si te ves cuando escribes algo o incluso compones algo, tocas algo, dices, esto sin el aprendizaje de Lamet no hubiera ocurrido. Como que lo tienes muy presente que te enseñó. Sí, 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 a ver, son cosas, son conocimientos que interiorizas y están ahí, o sea, mm, hay una cosa clave que yo creo que la MED nos enseña a todos y es que cada escena es clave en un guión, o sea, no se escriben los guiones pensando en el comienzo, no, 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 esto es poniéndote un símil un poco tonto, pero igual que el Cholo Simeone dice lo de partido a partido, ¿no? Juan Miguel sería escena a escena, ¿no? O sea, cada escena es importante y cada escena tiene que empezar arriba, cada escena tiene que decir algo importante en la historia, cada escena tiene que acabar arriba también, o sea, el lector tiene que leer ese guión como si le quemasen las manos, ¿no? De la vida que tiene ese guión. Eso es algo que interiorizas y bueno, a lo mejor, como pasa con los maestros, cuando llevas mucho tiempo separado de él, no piensas, guau, esto lo aprendí de él, ¿no? Pero a veces te paras a pensar y dices, joder,
no hubiese hecho esto si no hubiese adquirido eso, ¿sabes? Y por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que él siempre decía en clase que la mejor manera de expresar la soledad era contraponiéndola con un movimiento, o sea, perdón, un movimiento no, un momento de alegría o efusividad a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, un personaje que está, él siempre decía, celebrar las 12 campanadas las uvas solo, ¿no? El personaje, cuando todo el mundo está con alguien, cuando todo el mundo está rodeado. Si un personaje está solo, entendemos más su soledad, ¿no? La imprimimos. Joder, no te voy a mentir que en estos tiempos he visto en publicidad, en cine, escenas de personajes comiendo esas uvas solo y digo, evidentemente me viene a la cabeza la Met, digo, joder, o estuvo en las clases o bueno, a lo mejor es más natural que salga eso, ¿no? Pero son cosas que sí, que ahí están, que ahí están. Claro que sí. El libro es muy interesante en su estructura, aparte de ser entretenísimo y, como he dicho, importante para conocer la historia del cine español más reciente. Su estructura es muy interesante porque no es no escribes tú, digamos, su biografía, pero tampoco es una autobiografía por él, sino que lo que vemos son como flashes contados por él, flashes de su vida, producción, como fue productor, guionista, y flashes muy cortos, a veces muy breves. Y eso es fantástico porque realmente yo me da la sensación de estar con Juan Miguel Lamete en esos momentos, ¿no? A veces ya sabes que las autobiografías están muy bien, pero dan muchos ciclos, muchas vueltas, hay mucha gente se pavonea en sí mismo, pero esta estructura que dijiste tú, no sé si lo contaste a Juan Miguel que ibas a escribirlo así, ahora nos lo dirás, es muy interesante por esos flashes, ¿no? Porque te metes mucho en lo que es la vida de la Met. Y además una cosa que te voy a hacer ser sincero, me da la sensación de lo breve que es la vida de alguien leyendo este libro, ¿no? Porque va por momentos y va tan rápido que dices, Dios mío, la vez vivido mucho, pero vivió rápido porque vivió un montón de cosas súper interesantes y eso lo tiene la estructura. Por eso, sin enrollarme más, ¿cuándo decides que vas a hacer una estructura, digamos, como que una autobiografía, pero no una autobiografía y sobre todo eso, a base de flashes y de momentos de su vida? Pues, a ver, esto surge sobre todo en el proceso, esto surge en el proceso. Juan Miguel me dice como algo así, que viene también en la introducción, esto que quiere como hacer unas memorias, ¿no? Y que si, bueno, que si me interesa hablar con él, pues escribir algunas cosas, ¿no? Todo muy, muy peregrino, ¿no? Sí. Entonces, a medida que yo voy hablando con él, voy entendiendo una cosa, y es que em, yo lo que quiero en el libro es buscar su voz. Ujú. O sea, porque a mí lo que me enamora del personaje es su voz. O sea, Juan Miguel es un gran contador de historias. Entonces, creo que lo que más le beneficia a este libro, a su vida, es que él comparta su historia, ¿no? Qué mejor que él para contar su historia. Entonces, fue un reto porque yo no llevaba grabadora en las conversaciones. Yo llevaba cuadernos y un lápiz, ibas anotando, anotando, anotando palabras, tal. Claro, no te voy a mentir, le llevaba escuchando mucho tiempo, o sea, sabía cómo hablaba. Entonces, para mí fue un gran reto convertir toda esa información, toda esa historia suya, primero, ordenarla de un modo cronológico que explicase un poco como su evolución, ¿no? Y luego la propia forma de hablar. Creo que es lo justo y lo que enriquece al libro, ¿no? Un poco lo que dice es que me resulta muy emocionante, ¿no? Pues que alguien como tú, cinéfilo, digas, joder, pues me ha interesado y además como que le he escuchado, ¿no? Eso a mí me emociona mucho porque es un poco la base, ¿no? Es como que Juan Miguel no muere, ¿no? Con este libro. A mí me emociona, sí. Sí, sí. Además, los que digamos que éramos muy, muy, muy adictos a qué grande es el cine, claro, teníamos su voz, su figura, y entonces es como si
estuviera sentado contándonos en un plató, en el plató de semana, como si nos estuviera contando la historia. Qué guay. Vamos a empezar, bueno, iremos mezclando, claro. Como he dicho, Juan Miguel Lamet no se aburrió en su vida, eso podemos decirlo. Pero antes una reflexión a raíz de su infancia, que él es gaditano, luego se va a Cartagena, luego ya llega a Madrid. Es de estos niños, digamos, de guerra civil, posguerra, digamos, que descubren el cine de un modo sentimental, ¿no? Obviamente no es como ahora, se podían ver las películas que se podían ver y muchos crecen, digamos, con las películas contándolas con sus padres, ¿no? Su padre le contaba Casablanca, no sé cuánto. Y eso es algo muy, muy romántico. Y yo siempre que he escuchado a Lamet, lo he leído en el libro y cuando lo escuchaba en entrevistas o en el programa Que Grande es el Cine, me daba la impresión, como tú has dicho, que es un enamorado del cine, que la parte romántica del cine le entusiasmaba. Es clave, ¿no? Digamos, cómo él descubre el cine para luego esa evolución de digamos, esa parte de pasión por el cine, que no es solamente un arte o un trabajo, ¿no? Sí, que va más allá. Totalmente. Sí, como dices, es un niño de posguerra en el que, pues imagínate lo que supone para un niño que vive en una España gris, miserable, ¿no? De repente encontrar este tipo de historias, perderse en otros mundos, en otros personajes. Y no solo el cine, sino a través también como de esa radio, esa música, Sí. es cualquier vía de escape, ¿no? Pero claro, él, sobre todo el cine, pero sí que es verdad que nace de una forma muy romántica esa relación con el cine, sí, sí, totalmente. Y no sé si ya, digamos, esto ya va fuera de la MED, si tú y yo, que somos de generaciones más o menos parecidas, y las generaciones que vienen, que descubren el cine de otra manera, como tiene que ser, obviamente, no sé si han perdido esa faceta romántica en nosotros y las nuevas generaciones, de decir, sí, nos gusta mucho el cine, nos apasiona, somos cinéfilos, pero como que nos cuesta decir que somos enamorados del cine o la parte romántica. Yo me acuerdo, y recuerdo que en la MED lo que me gustaba mucho cuando le oía hablar, luego hablaremos de esa faceta fantástica en el programa, era que no tenía miedo en decir la palabra amor o romántico o amor por el cine o amor simplemente, y le gustaba mucho cómo se reflejaba el amor en las películas. No sé si nuestras nuevas generaciones eso ya como que ha muerto, ¿no? El amor por el cine llega pero de otra manera. Puede ser, puede ser. No sé, es que creo que no nos podemos comparar Sí. con esa generación que, claro, para ellos el cine, o sea, yo creo que mi generación, por ejemplo, ha encontrado en el cine, bueno, sí, también una vía de escape y también a lo mejor una forma social, ¿no? De relacionarse, pero creo que para personas como Juan Miguel eso es como hay que multiplicarlo por 1 millón, ¿no? Porque era su vida realmente. Y sí, 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 estoy de acuerdo en que para nosotros a lo mejor la relación es un poco más fría, como que podemos separarnos más, distanciarnos más del mundo del cine, nos podemos esconder más como en casa, ver nuestras pelis en las plataformas, en los DVDs, no nos tiramos tan a la piscina de ir al cine, de debatir las películas. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Pues ya vamos a hablar del libro y de lo que era la figura de Lamet. He pensado que quizá estaría bien que empezáramos por la faceta más, muy entre comillas, polémica, para luego que, para dejarla un poco, para poder abordarla al principio y ya no machacar tanto con ella. Y porque está muy bien, porque es algo que tampoco elude Lamet en el libro, sino que habla de eso, habla normal, además cuenta unas historias muy, muy graciosas, por qué no decirles, de su faceta. Obviamente estamos hablando de cuando fue miembro de la Junta de Clasificación y Censura durante la dictadura, o sea, cuando fue censor, que obviamente fue censor. Total. Está muy bien que eso no se elude ni de ninguna manera, fue algo que hizo y ahora vamos a hablar por qué y de qué manera lo hizo, que también es muy importante.
Y en el libro, pues obviamente no lo elude. Es verdad que él dice que había como un periodista que le machacaba mucho porque decía la palabra censor, la MED fue censor, 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 censor. Sí. Bueno, vamos a hablar Sí. de esa faceta. La MED, que precisamente, por cierto, no era una persona precisamente conservadora, era más bien una persona progresista. Trabajó ahora, lo nombraremos para el PSOE, y estuvo en el PSOE. Bueno, pues estuvo en esa en esa junta censora. Bueno, cuéntanos un poco cómo llega ahí, por qué llega ahí y si él tuvo alguna vez algún problema, digamos, ético, moral, o cuál era su labor ahí, digamos, porque hemos dicho, eres un productor, ahora veremos qué películas produjo y estaba en la censura, con lo cual, ¿cómo se comía eso? Sí, 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 sí. No, es parte del personaje, ¿no? De cómo las coherencias, incoherencias que él intentaba, como siempre, explicar. Yo creo que la MED, bueno, y por lo que él me decía, el introducirse en la censura era un poco em, espiar al enemigo, ¿no? O sea, introducirse en las entrañas del enemigo para llegado el caso, desactivarlo de la forma más eficaz posible, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, bueno, después de las conversaciones de Salamanca, después de su relación con Escudero, a él le ofrecen este puesto y, y yo creo que realmente él lo hace por eso. Él me lo decía convencido y yo le creo. O sea, él entiende como mucha parte de ese cine español que el hecho de que existan unas normas de censura es favorable porque, o sea, quiero decir, cualquier censura es intolerable, eso está claro, estamos todos de acuerdo. Pero antes de esas primeras normas de censura, había una censura total. O sea, los cineastas no se podían agarrar a unas normas para cumplirlas o no. Entonces, a partir de esas primeras normas de censura, yo creo que él entiende que conociendo como los baremos del enemigo se pueden soslayar de alguna manera. Entonces, para mí esa es como su función en la censura, es como ese infiltrado que ayuda al cine español que no se sentía identificado con la dictadura, con el franquismo, etcétera, eh, como que lo invita a hacer cine un poco soslayando esas normas e intentando entrar como en las entrañas para cambiar desde dentro este hecho. No sé, así, claro, explicado ahora tiene una coherencia enorme, ¿no? Y es muy fácil decirlo. Pero bueno, es que lo veo así porque así lo sentía él, de verdad. O sea, Sí, bueno, ya también que es complicado, digamos, juzgar desde hace muchos años lo que pasó, lo que claro, pasaba. claro, claro, claro. Y es verdad que es muy importante con esas normas de la censura total, a que ya vienen las normas, y sí que era importante, y esto lo cuentan algunos que estaban, que hubiera gente a tu favor en esa junta censora, digamos, porque era la que te Claro, ayudaba a que los claro. cortes, si hubiera cortes, pues fueran los menos eh, prohibitivos posibles o la censura fuera la menos dura posible. Pero sí que es cierto que lo he dicho un poco que, bueno, y ahora te voy a preguntar, que había un periodista, creo, del País, que insistía mucho en la labor censora Claro, claro. sobre todo cuando tuvo un cargo político, digamos, político entre comillas, bueno, director del ICA, que luego hablaremos. Eh, no sé si eso le llegó a molestar, si tú hablaste con ello más, de que la palabra censor estuviera muchas veces al lado de productor y guionista, siendo productor de las películas que había producido. Si realmente Sí, sí. le llegó a molestar el censor y le llegó a molestar esa adjudicación enseguida de su nombre con la palabra censor. Porque seguramente, a lo mejor él Claro, mismo no se consideraba un censor, digamos, o más bien un facilitador. claro, totalmente. O sea, a ver, es que claro, tenemos aquí los dos lados. La parte, digamos, más
más romántica, optimista, es la que él se contaba, que es esta de infiltrado en la censura, ¿no? Y, como dices tu facilitador. Pero claro, él había estado ahí, entonces, mm, quiero decir, no podía escapar de esto. Entonces, si un periodista le llamaba censor, claro, a él le molestaba porque yo creo que el periodista en ese momento lo hacía con un fin eh, como perjudicándole, ¿no? Sí. De alguna manera, pero no decía ninguna mentira, ¿no? O sea, quiero decir, estaba dentro de la censura. Entonces, no sé, en ambos casos creo que puede ser válida la interpretación, o sea, la interpretación de alguien que considera que, bueno, una figura un poco más progresista puede entrar en la censura para intentar desactivarlo, ¿ok? Y otras figuras, pues, que condenen esa presencia en la censura. Yo lo entiendo. Y la parte más polémica, que ya creo que está bastante aclarada, y que si lees en el libro en serio, que es la parte muy interesante, y repito que hay algunas cosas muy divertidas de su etapa en la censura, vamos a pasar, yo creo que en la gran faceta de la meta, aunque ya hemos dicho que es muy difícil ubicarlo, creo que quizá todos como productor es quizá donde él mejor se manejó o donde más se manejó. Estamos hablando de alguien que ha producido 9 cartas a Berta, La tía Tula y películas de Manolo Summers, lo cual ya le vale para entrar dentro de la historia del cine español. Vamos a entrar un poco en cómo llega, digamos, a ser productor, que para mí, repito, leyendo el libro y conociendo un poco su carrera, quizás sea su gran faceta junto con la de guionista, pero sobre todo la de productor por la magnitud de las películas que te he dicho. Ujú. Sí, pues él empieza con Ecofilms, o Ujú. sea, él empieza de una forma un poco extraña porque quiere ser parte del cine, quiere hacer películas, pero no sabe cómo hacer películas. Entonces, bueno, constituye la productora y a partir de ahí él lo que quiere hacer es, bueno, películas bueno, que a él le gustan en primer caso y luego películas que él cree o considera importantes para el público. Él siempre estaba pensando como en el público, en, en las personas que ven la película. Entonces, claro, al principio pues se encuentra con esta nueva generación de cineastas salida de este movimiento, esta explosión de las conversaciones de Salamanca, un nuevo cine que quiere hacer las cosas más reales, que quieren contar historias que no sean idealistas, historias que reflejen el día a día de muchas personas bueno, de aquella España. Y claro, él encuentra la excusa perfecta pues, para colaborar con Manolo, para colaborar con Basilio, para colaborar con Picasso, porque a su vez él entiende que haciendo estas películas también está poniendo como su parte o su granito de arena en lo que al cine español respecta. O sea, él intentaba cambiar las cosas de alguna manera y produciendo estas películas él considera que lo está haciendo, ¿no? De alguna manera, que están cambiando un poco el criterio y Pero tú curioso. ya has comentado esto del público, ¿no? Tampoco le daba la espalda al público, que es algo que estamos a lo mejor muy acostumbrados ahora, que son películas autorales que tienen un cierto público y películas que van hacia un gran público. Y hay una línea y no se puede pasar. Pero sí que Ujú. realmente él sí que aspiraba a que la gente... Y además yo recuerdo que eso lo decía bastante en el programa, que también se me quedó, que el cine estaba hecho para verse. Y lo tiene que ver la mayor Claro, cantidad totalmente. de público posible. Y digamos que y bueno, y también porque él era productor y quería ganar dinero y quería vivir de eso. Digamos que esas dos facetas, ¿no? De películas que le gustaban, tuvieran un cierto grado de autoral, pero realmente él hacía cine para que se viera y lo viera la mayor parte de gente posible. Eso nunca, siempre tuvo ese olfato, ¿no? De querer buscar al público. Sí, sí, ese concepto de cine como cultura popular, de llevar a la gente al cine, de contar a la gente historias a través del cine,
Eso, o sea, eso siempre lo tenía presente y siempre, también como profesor, como analista, siempre tenía en cuenta a quien estaba viendo, ¿no? Ese artefacto como de cine. Siempre estaba pensando, vale, pero esto lo está viendo un espectador y ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando cuando está viendo esto? O sea, siempre tenía muy claro que las cosas se hacen para alguien, ¿sabes? O sea, como que el cine es un arte, efectivamente, pero defendía ese arte como popular de que tiene que ser compartido y visto por la gente, porque si no realmente no iba a suponer un cambio o no iba a tener un impacto o no iba a suponer nada para la sociedad o para cierto público. No sé, sí que es verdad que lo tenía muy, muy presente. Luego esto con las pelis más setenteras, digamos, Sí. ahí ya como que explota su visión como productor, pero sí, sí, yo creo que desde el principio él tenía claro lo que quería, o sea, qué quería conseguir con las películas que producía y a quién quería llegar, ¿no? Tú ya has hablado de esa faceta más setentera, donde es su faceta, digamos, más comercial, ¿no? De ir a un público más masivo, ¿no? Empezó con películas más autorales, que sí que tenían un impacto social, pero obviamente más limitadas. Obviamente, pues, Nueve cartas abiertas es muy difícil que sea un éxito total, aunque sí que tuvo su público. Y ya en los 70 sí que era eh, una faceta comercial realmente como muy productor comercial, ¿no? Sí, sí, total, total. Que, bueno, por cierto, Él, perdón, que sí, claro, sí, con Manolo Summers le pasaba lo mismo. Que Manolo Summers tuvo esa época muy autoral y se hizo un director realmente comercial. Claro, los dos tenían esa visión de que llegado a los 70, digamos, entrando en la modernidad, ir a por el público, ¿no? totalmente. Es que él siempre pensaba como para qué quería producir una película o para qué quería hacerla. O sea, siempre él tenía claro qué quería conseguir. Por ejemplo, en No Somos de Piedra, cuando antes de producir No Somos de Piedra, claro, él lo que quiere es hacer una película sobre la píldora del día después. Entonces es como, claro, ¿cómo voy a hacer eh, a día de hoy una película sobre la píldora del día después? Solo la puedo hacer a través de la comedia, a través de hacer ver al público que esto no es demoníaco, que esto está en nuestro día a día. Entonces, a través de ese objetivo ya se ponía a funcionar, a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y así se movía, como con esta intención de voy a llevar a la gente una historia que le interese, porque yo creo que puede interesarle, ¿no? Era algo que, no sé si es en tu libro donde se comenta, perdona si me estoy equivocando, que es la clásica referencia a Mariano Ozores, que hacía comedias, digamos, de trazo más grueso, sobre todo cuando iba avanzando en su edad, en la época, pero que realmente reflejaba muy bien los cambios que ocurrían en el país, ¿no? Ujú. Era esa mirada que quizá tenían muchos y que yo creo que la MET también tenía de vamos a hablar de los cambios de España, pero no hace falta que hablemos con películas introspectivas, sino que vamos a hacer películas muy comerciales que hay mucha gente, pero la gente vea qué es esta nueva España que están haciendo, ¿no? Y yo creo que Mariano Ozores a muchos les inspiró para eso. Sí, 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 sí. Puede ser completamente. Luego también, claro, ese boom luego se hizo muy grande y ese éxito de esas películas españolas luego tuvo una repercusión como en otras películas que no hablaban tanto del cambio social, entonces em, él siempre, por ejemplo, pues alguna que escribió protagonizada por Landa, ¿no? Que, bueno, él no estaba tan orgulloso de esas películas Sí. porque él no creía que no respondían a nada, que no tenían un valor. Él las hacía porque era guionista pues a sueldo, ¿no? Todos tenemos que vivir, por supuesto. Y bueno, él siempre decía que estas otras películas le perseguían la IMDb, como que no se podía librar de ellas.
Entonces, bueno, sí, totalmente. Tenía este cine comercial con un objetivo social, digamos, y luego otro cine comercial que era más negocio puro y duro, Sí. una estrella, una trama más o menos agradable y vamos para adelante. Como tú dices, ya que tú eres guionista, él tiene una faceta de guionista y de guionista a sueldo. ¿Cómo pasa de producir a ponerse a escribir? Y realmente era un guionista bastante bueno. De esos artesanos que les pides, tienes que hacerme un guión en estos días, no tenemos más tiempo, y te lo hacía enseguida. De esos artesanos fantásticos que tanto admiramos. ¿Cómo pasó de esta faceta de ser productora a sentarse de una máquina de escribir y ponerse a... Perdona, sentarse delante de una mesa y ponerse a escribir? Pues, como dice en el libro, él empezó porque él necesitaba pagar una letra a un familiar para mantener la empresa, bueno, Sí, para mantener la productora. Él necesitaba una serie de dinero, ¿no? Para pagarle a un familiar y se lo avaló con un guión. O sea, él empezó a escribir por una necesidad económica de si no escribo un guión y no lo avalo y no me sirve como contraprestación económica, me van a quitar la productora. Entonces, él ahí empieza a escribir, escribe Crimen de doble filo, sí. película de Borau, y aunque bueno, siendo sincero, se la había escrito antes. O sea, él, de hecho, incluso había sido poeta, había escrito mucho, mucho, mucho. Pero bueno, guionista como tal, yo creo que nace en ese momento, en ese Crimen de doble filo, porque creo que es la primera vez que se sienta a pensar, como estábamos hablando antes, ¿no? En el producto. Voy a hacer un policíaco para este público y creo que le va a interesar de esta manera. Entonces, a partir de ahí creo que empieza ese guionista cirujano que empieza a desentrañar los secretos del guión y empieza a ver lo que funciona, lo que no. Él también era muy cinéfilo, entonces mucha parte de su aprendizaje fue a través de ver cine, claro, por supuesto. Entonces él iba aprendiendo, iba consumiendo, iba aprendiendo. Y yo creo que sí, es ahí, en Crimen de doble filo, cuando él nace como guionista, ¿no? Y sí, sí, sí. No está más recordar que la generación de Lamed o de Garci, bueno, que García es más joven, esta generación son muy autodidactas, como tú has dicho, de me enamoro del cine, quiero hacer cine, ¿y cómo se puede hacer cine? Pues me hago productor, pues productor. ¿Hay que escribir? Pues bueno, he visto esta película, pues será así, digamos. Son muy autodidactas. Esta también es una diferencia con las generaciones nuestras, las que vienen, las Mm. futuras, de que ya hay clases, profesores, tienes un montón de herramientas en la web para poder aprender, pero la MED tuvo mucho mérito porque tuvo mucho de autodidacta, digamos. No nació en una familia de empresarios, ni cinéfila, ni no sé cuánto. Él, le gustaba el cine, dijo productor, había que escribir, y bueno, pues me fijo en una película y escribo. Que eso es algo que han hecho muchísimos de su generación. Sí, 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 o sea, es que Juan Miguel o sea, ha escrito mucho. Antes de este primer guión, pues ya te digo que le gustaba mucho la poesía, él era crítico, escribía en Sí. Film Ideal, analizaba cine, que también creo que es importante como no era espectador, sino que también era crítico, analítico, entonces podía desentrañar muy bien lo que quería decir una película, cómo hacerlo. También en Film Ideal supongo que empezó a rodearse de cineastas, ¿no? Entonces también compartes secretos, compartes modos, compartes formas de hacer y eso es lo que te va haciendo al final como escritor, como guionista. Bueno, lo has contado un poco al principio, pero ya que has hablado de la faceta más artesanal de Juan Miguel Lamet como guionista, tú como guionista también te sientes que eres capaz, ¿no? De tener esa artesanía, ¿no? Ya tú como guionista, aparte de tus proyectos personales, que ya has escrito cortometrajes,
Eso es algo que traes de la meta o de la escuela, de ser un artesano, ¿no? De ser capaz de escribir una película, a lo mejor en la que no crees o que ni siquiera te gusta el argumento, pero capaz de construir una película e incluso interesarte por ella, ¿no? Eso es lo que tenéis un poco los guionistas, ¿no? Esa artesanía, ¿no? Sí, 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 hombre. Claro, lo que pasa es que cuando un proyecto no te atrae tanto, o no sale de ti, al final hay que enamorarse, de Sí. alguna manera. Esa es la clave, o sea, hay que enamorarse. Hacer lo tuyo, enamorarse. Es muy difícil porque a veces pues, son cosas que no te tocan, están muy lejos de ti, entonces... Pero bueno, creo que el aprender cómo hacer lo tuyo, a enamorarte, también es parte de ese aprendizaje pues, que la MED, mm, como que él nos enseñó a tocarnos las teclas de dentro, ¿no? Entonces, imagínate que tienes que contar una historia de una familia que se pierde en el espacio, ¿no? Que no es el caso, no ha pasado, ojalá, ojalá, pero no ha sucedido. Pero imagínate, ¿no? Tienes que hablar sobre una familia en el año 3024 en el espacio, pues tú puedes contarlo porque tú encuentras la tecla de ese padre, encuentras la tecla del hijo, encuentras los miedos de la madre, encuentras los miedos de cómo funcionan entre ellos, ¿no? Entonces, a través de hacer tuyas las historias, al final es muy difícil que algo te suene ajeno, aunque de primeras lo sea. Y antes de pasar, o sea, ahora pasar a la faceta del IKA, que creo que es muy importante, sí que me gustaría hablar algo que va más allá del cine y sí que para conocer un poco a la Met y que a mí me ha encantado, y volvemos otra vez al amor, ¿no? La Met tuvo como dos amores en su vida y lo curioso es que son dos amores que representan dos partes de su vida muy distintas, ¿no? Uno era su parte más ¿cómo decirlo? Pues la parte del niño de la posguerra, la persona más, digamos, más cercana a esa España gris, ¿no? Y otra representa, digamos, el mundo del cine, la modernidad, la apertura, la cercanía incluso de una democracia. Y tuvo que elegir entre esas dos mujeres y él amó a las dos mujeres casi por igual. Él amó, Mm. aunque al final acabó con María Masip, con la actriz. Eh, pero es fascinante, ¿no? Como un hombre que creció en la posguerra y pasó la dictadura, llegó hasta la democracia, tuvo como esas dos facetas en su vida más íntima, ¿no? Esas dos facetas que representaban también lo que amaba, ¿no? El cine, lo que quería dedicarse y, digamos, un amor más, iba a decir más puro, ¿no? Que es ese primer amor que tiene, ¿no? Es fantástico como la Med, no sé si a ti también te pasó cuando estabas escribiendo el libro y cuando lo escuchabas, digamos que es el alma del libro, ¿no? Esos dos amores que están en el libro. Sí, totalmente. O sea, para mí hay una escena que se me queda grabada a fuego cuando me la cuenta y es en el momento en el que ya, bueno, él está con Conchita, con María Masip, Sí. paralelamente está con su novia Tatis, ¿no? Uh-huh. Y él tiene una relación como muy espontánea con María, pues eso, más moderna, más actual, ¿no? Y es el momento en el que un día estando en casa, Tati se le aparece como con un bañador, ¿no? Y se sienta como a sus pies y le da un beso en la mejilla. Es como todo el candor, todo el amor, eh, ese amor ingenuo, ¿no? De Tatis, el amor de los niños que se conocen, que se quieren, que están predestinados, ¿no? Ese amor de... Él además lo decía, él siempre decía, el anillo de Tatis es el anillo que correspondía a mi dedo. Él lo decía muchísimo esa frase. Y claro, en contraposición era lo otro, era lo que estaba fuera de la norma, lo que no era rígido, la diversión, ¿no? Entonces sí,
A mí me parece que, o sea, el triángulo que forman con Tatis, él y María es, bueno, a nivel, a nivel biográfico es muy jugoso y es muy emocionante. Supongo que vivirlo no tanto, la verdad. Porque él, digamos que lo que queda es que hay una frase, pues lo que queda es que amó a las dos por igual prácticamente hasta el final. No sé cuándo dice, esto me lo vas a aclarar tú, que es una frase que es bastante impactante. Digamos que no quiero que lo último que me escuchen cuando muera es Tatis. Creo que hay un Ujú. momento cuando él tiene el infarto, hablaremos Sí, de los problemas de salud. Y es fascinante, ¿no? De esta historia que yo creo que para mí, Juan Miguel Lamet hasta cierto punto representa un poco perfectamente la España de esa época, ¿no? Es un personaje de la España de esa época. Un personaje sí, obviamente sí. progresista, con mirada hacia el futuro, modernidad, pero también ha arraigado un poco en ese niño, ¿no? Ese niño de Cádiz, de Cartagena, que le gusta el cine, pero tampoco quiere dedicarse no tiene por qué dedicarse al cine, quiere estar con una mujer a la que ama en forma tranquilo. Y luego esa opción de María Masip, ¿no? Y él amó, es lo que queda. En algún momento del libro tú dices, bueno, ahora va a decir que María Masip fue el amor de su vida o Tatis fue el amor de su vida, pero no, digamos que estuvieron prácticamente en paralelo los dos, las dos. Sí, o sea, la obsesión, bueno, es algo que siempre ha perseguido a Juan Miguel, ¿no? Por eso, cuando tiene la oportunidad de escribir la serie Historias del Otro Lado con José Luis García, pues tiene este episodio que se llama El Gran Truco, que él utiliza tal cual para rendir cuentas con Tatis. O sea, él le está hablando a Tatis en ese episodio y es muy curioso porque el personaje que emula a Tatis en el capítulo lo interpreta su esposa, María Masí. O sea, es, no sé, es increíble, es maravilloso, y es jodido también Sí. porque no sé, es como mm, la negación del amor al que estás predestinado y del que nunca estás seguro de si has hecho lo correcto a la hora de abandonarlo. Es complicado y yo recuerdo que yo vi con él, o sea, bueno, así viene en el libro, yo vi con él ese capítulo y él me lo estaba narrando en directo, como cuando tú pones un DVD en los comentarios del director. Y vimos esa escena y claro, yo no sabía dónde meterme. O sea, se abrió, se partió por la mitad en ese momento, Juan Miguel. Y me pareció increíble. Bueno, también es como una de las cosas maravillosas que tiene la escritura, ¿no? Que puedes, a través de los años, hablar con tu pasado y, bueno, y rendir cuentas, aunque sea con el papel. Pero bueno, es curioso, curioso. Bueno, estamos hablando del libro Juan Miguel Lamet, El cine o la vida, editado por Libros Indie, este fantástico libro que ha hecho David Romera sobre la figura de Juan Miguel Lamet. Hemos estado hablando ahora estos minutos anteriores de la vida, digamos el amor, que es lo más grande que tiene la vida. Y ahora vamos a ver una de las cosas peores que tiene la vida, que es la política, que es la faceta más política de Juan Miguel Lamet, que es cuando fue director del ICA, del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Bueno, él estaba en el PSOE, como ya hemos dicho, Lamet es alguien progresista y estuvo en el PSOE en la época de Felipe González, con la llegada de Felipe González ya como líder absoluto, con la mayoría absoluta y todo esto. En un momento dado es nombrado director del ICA, que es su faceta, digamos, como he dicho, más política. Es muy curioso porque también del libro lo que me gusta de Lamet y lo que has logrado transmitir es la poca, aunque estamos hablando de que es alguien muy romántico, la poca romantización de las cosas, sobre todo en su faceta ICA, que es casi una losa, digamos. Una losa que Sí, es sí. mucho trabajo, enfadarte con mucha gente, mucha traición, mucha puñalada por la espalda y que él debió hacer una gran labor y seguro que no se arrepintió o sí se arrepintió, pero realmente ves el coñazo que es ejercer, digamos, un cargo político, porque digamos que el director de ICA es, digamos, como el cargo político más político que hay fuera de la política, digamos, para alguien del cine, para que lo pueda entender la gente.
y transmite eso, ¿no? El agobio que era ser director del ICA y más en esa época, que digamos, donde, bueno, eso, está, digamos, modernizándose todo. Todo está, digamos, más en el alero, subvenciones y cosas así. Claro, claro. O sea, tú imagínate una persona como la Met, que era muy, muy, muy rigurosa, muy escrupuloso, muy pudoroso con todo lo que hacía. Imagínate esa persona que tiene que gestionar las ayudas a, a productores que no le llevan un papel, que no le llevan una cláusula, que no le llevan, que llegan 10 días tarde. Claro, eso para él es que no le cabía en la cabeza, no le cabía en la cabeza. Entonces, claro, le daba igual que te llamases como te llamases, que si no has presentado los papeles, no has presentado los papeles. Entonces, para él eso era, como dices tú, era un agobio. Luego estaba la parte positiva, que era la parte en la que, bueno, él, como has dicho antes, divulgaba Sí. ese proceso de divulgación, que hacer conocer el cine español, ¿no? Eso también él era un enamorado del cine español y quería compartirlo y quería que creciese. Y también a él le gustaba la dirección de cinematografía porque, eh, aunque creo que no lo consiguió de la manera que a él le gustaría, pero tenía una especie de papel como de justiciero del cine español, en contraposición con el cine americano, me refiero, Sí. ¿no? Es como, pues, por ejemplo, cuando intentan los americanos que nosotros paguemos los doblajes y él intenta que no, o sea, él como que se viste la camiseta del cine español, ¿no? Y se arroja esa tarea y claro, como es él, pues va con el cuchillo entre los dientes y a defenderlo a capa y espada. Entonces, eso que pasó que le supuso un trabajo muy, muy ingrato, le supuso muchas enemistades porque a nadie le gusta que le digan que no y a nadie le gusta que no le hagan un favor. Y le costó, pues salud, le costó salud, porque, bueno, o sea, estar todos los días con esa presión y tal. Aunque bueno, él siempre lo tenía como también una época, muy época, aunque no fue muy, muy larga, en su cabeza fue como algo muy épico, porque como vivió muchas cosas y muy intensamente, para esos años fueron como una década, ¿no? Entonces él estaba, bueno, contento de haberlo vivido de alguna manera. Sí, bueno, con un problema de salud, que fue un infarto. Que algo Ujú. tuvo que ver el estrés que viviría en esa época, claro. Sí, 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 sí. Y por cierto, perdón, de esa época no lo vamos a contar porque quiero que os leáis el libro, que es fantástico, está ahí, imperdible la anécdota, ahora que se va a editar el guión, de Viva Rusia, con Andrés Vicente Gómez, Luis García Berlanga y Juan Miguel Lamet en un despacho. Solamente ya os pongo esos antecedentes. La vais a disfrutar muchísimo. Lo digo, ahora que se va a editar el guión dentro de, nada, un par de meses, el guión de Viva Rusia de Berlanga, pues a ver si recuperáis el libro. Compráis el guión y compráis el libro porque tiene una anécdota maravillosa. Y que habla mucho del cine español también de esa época, además. Eh, Sí. por cierto, no hemos pasado de su faceta, digamos, de director, que él dirigió muy brevemente, ¿no? Pero nunca llegó a dirigir, ¿no? Nunca llegó a dar el salto a la dirección. A pesar de que, obviamente, siendo un guionista y productor, ya tenía los miembros para poder dirigir sobradamente. Sí, 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 sí. Él, cuando ha dirigido, ha sido ocasionalmente, porque no había otra. O sea, él le daba mucho pudor la dirección. Mm, yo creo que él era un escritor nato, o sea, no le apasionaba. Y luego es que tampoco, no sé, no le ha interesado. Ahora mismo estoy recordando y no sé si fue Manolo Sumers o José Luis García Sánchez quien le dijo, cuando quieras dirigir, Lamet, yo te pongo, o sea,
pongo el dinero. O sea, tú cuando quieras dirigir me lo dices. Y aún así no, no, no es su faceta, digamos. No, él prefería escribir, producir sí, porque producir le permitía estar como en todas las salsas, pero con no tanta presión diaria, ¿no? Eran otras presiones, pero no, dirigir, yo creo que no era su faceta. Y ya vamos a acabar, ya estamos secando el programa, con la faceta que le dio rostro a Juan Miguel Lamet en el 96, bueno, en mediados de los 90. Nace el programa Qué grande es el cine, ya lo conocemos todos, de José Luis García. Recordad que en Vivir Rodando tenéis un programa 106. El programa 106 está dedicado íntegramente a Qué grande es el cine, ahí hablamos del programa, y también sale Juan Miguel Lamet, y además se le escucha a Juan Miguel Lamet. Pero bueno, Qué grande es el cine ya lo conocéis todos, que tuvo un montón de tertulianos, y entre ellos estuvo Juan Miguel Lamet. Y yo siempre he creído, yo que fui un adicto al programa, y que vi un montón y me lo grabé todo, y me vi casi todas las tertulias, que la meta hasta cierto punto fue quizá el tertuliano hasta cierto punto más popular de los que hubo, porque tenía una faceta bastante interesante, que era, bueno, él tenía esa parte romántica, siempre hablaba del amor, no sé cuánto, le obsesionan mucho las relaciones del amor, cómo se representaba el amor en las películas, eso me acuerdo mucho en las películas, cómo se veía, y también él era muy sincero, digamos, todos eran sinceros cuando hablaban, pero él no tenía miedos a cargarse algún clásico, digamos. Yo recuerdo verle rajar de Buñuel, digamos, en un mitiquísimo enfrentamiento que tenéis en el programa de Virroando con Miguel María sobre Belle de Jour, donde él decía que Buñuel era muy antiguo, que la representación de la mujer era de un señor antiguo, que era una película que iba a pasar de moda. Bueno, una discusión mítica con Miguel María. Bueno, y Lamet era siempre así, digamos, era muy sincero en sus películas. Y bueno, hay que decir una cosa que hasta cierto punto le dio una cierta fama, entre comillas, porque esto quizá la gente más joven no lo sepa, pero Qué grande es el cine tuvo un cierto éxito de audiencia, a pesar del programa que era, entre semana, tenía 1.200 anuncios, todo eso estaba bien, pero tenía una legión de seguidores muy fiel, y Lamet hasta cierto punto, bueno, mucha gente le empezó a poner rostro, ¿no? Y le paraban por la calle, ¿no? Le decían, oye, usted es el señor del cine, ¿no? ¿Qué supuso para él, más allá de lo que sale en el libro, qué supuso para él el programa, digamos? Supongo que debió ser una especie de goce, y no sé si también se sintió un poco recompensado de que la gente por fin conociera su cara, ¿no? Alguien que había hecho cosas tan importantes en el cine español. Pues sí, hombre, yo creo que para él, bueno, salvo al final, que casi que creía que iba a ser una molestia ir, porque, bueno, pero sí, él estaba muy agradecido porque siempre la gente que se acercaba a él era de una forma positiva. Siempre. Iba con un taxista, ¿usted es el de Qué grande es el cine? Sí. Iba al médico, le decía al médico, ¿pero usted es el de Qué grande es el cine? Sí. Entonces, todo el mundo le hablaba de una forma muy cariñosa y lo reconocían y bueno, yo creo que él se sentía muy agradecido por eso y claro, a todos nos gusta que nos quieran joder, sí que yo creo que para él fue muy importante porque después, además de el trabajo peleón de la dirección, ¿no? General de cinematografía, de partirse la cara, de ser el malo muchas veces, pues ahí tenía como ese cariño y ese reconocimiento. Yo creo que sí, él estaba encantado, claro. ¿Y qué facetas destacarías de esa época suya como divulgador? Y ya si quieres como divulgador en general, pero ¿qué faceta destacarías como divulgador de Lamet? ¿En Qué grande es el cine y en general? Dado que, como hemos dicho, es alguien que el cine español realmente lo amaba, quería mucho al cine que se hacía en este país. Pues yo lo que destacaría es su, su duración, o sea, su duración en el tiempo, porque eh, Juan Miguel, desde que está en la censura, posteriormente, luego produce, luego está en la dirección, en Qué grande es el cine, luego es profesor y algo debe hacer bien, porque ahora mismo, o sea, hay guionistas, por ejemplo, tú ves
Venga Juan, ¿no? Por ejemplo, que es una serie que está ahora mismo de moda partiéndola, y está Dani Castro, que es un lametiano de pro con el que yo he hablado sobre la Met y nos hemos emocionado hablando sobre la Met, o series que se van a estrenar el año que viene y el equipo de guionistas lo conforman alumnos de la Met. O sea, puede que lo que escriban o no escriban esté directamente o no relacionado con lo que ellos aprendieron de la Met, pero a mí particularmente me hace mucha ilusión porque es la misma ilusión que él tendría. O sea, si él ahora mismo viese la serie de éxito y que está uno de sus alumnos, él estaría, pero con el pecho hinchado de orgullo. Entonces, mm, para mí ese papel de divulgador lo destaco por, o sea, por la bondad de ese papel de divulgación y por la duración en el tiempo, que dura hasta hoy. Y ya para finalizar, estamos ya acabando, unas últimas valoraciones de cierre. ¿Qué te queda a ti ya hemos hablado un poco al principio, pero ya como si fuera un cierre, ¿qué te queda a ti de Juan Miguel Lamet? ¿Qué dices? Esto es de Juan Miguel y si no, no lo hubiera conocido. Profesionalmente y personalmente también, porque obviamente era tu amigo. ¿Qué te queda Claro. de Lamet, aparte de este libro que ya quedará? Ya tendréis un libro para poder recordar a Juan Miguel, pero a ti personalmente, ¿qué te queda? ¿Profesionalmente o eso? ¿O personalmente? Pues profesionalmente lo que me queda es la exigencia, la exigencia de no entregar una escena, de no entregar un guión hasta que no es la escena o no es el guión. O sea, una exigencia total, total y absoluta de hacerlo bien, de que diga cosas, de que pueda llegar a la gente, de que si no te emociona a ti, no va a emocionar a nadie. Eso es algo que lo tengo clarísimo, que es suyo, eso está en mi cerebro. Y es verdad, si no te emociona a ti, ¿a quién vas a emocionar, no? Entonces, al primero que tiene que llorar leyendo el guión eres tú, porque si no, nadie lo va a hacer. No se lo puedes exigir, ¿no? A nadie. Y pues a nivel personal, pues mm, aprender a valorar la vida, ¿no? Eso él hasta el último minuto lo llevaba a rajatabla. Él amaba cada día, aunque él dijese que le costaba levantarse. Hoy me cuesta levantarme, hoy no quiero levantarme. Pero luego se levantaba y disfrutaba ese día, escribía, veía una película, se iba a tomar el café, alguien le reconocía, volvía con una sonrisa. Vivía cada día intensamente y a los 80 y pico de años, o sea, al final era un poco un adolescente encerrado en un cuerpo octogenario. Y eso para mí es algo brillante y, joder, que me da que pensar de, pues disfruta la vida, ¿no? Y tenemos suerte de estar aquí y, bueno, pues aprovechémoslo. ¿Y qué crees que van a descubrir la gente que se acerca a tu libro? Porque muchos conocerán a Lamet, pero otros les sonará, e incluso hay gente que digan, bueno, lo hemos recomendado, vamos a ver quién es este personaje. ¿Qué crees que van a descubrir cuando abran el cine o la vida? Pues van a descubrir la historia de un pequeño hombrecillo que sin quererlo ha pisado en todos los charcos de la historia del cine español desde los 60 hasta casi la actualidad. Y un pequeño hombrecillo que ha influido en la vida de muchas personas, y que aún hoy sigue influyendo. Recomendar de verdad Juan Miguel Lamet, 2 puntos, El cine o la vida, el libro Cindy. Es, como hemos dicho David y yo al principio, de estos libros que nos ayudan a conformar la verdadera historia del cine español. Está muy bien ese libro sobre Carlos Saura, Berlanga, personajes increíbles del cine español, pero son estos personajes los que, digamos, más en la sombra, los que realmente le han dado los cimientos al cine español. David, muchas gracias por escribir el libro y muchas gracias por estar este rato en Vídeo Rodando. Muchas gracias a ti, Raúl, y enhorabuena por el programa. Y a todos vosotros,
Hasta el próximo programa.